Un saludo a todas y a todos mis hermanos de la comunidad anglicana ortodoxa y en especial a mi comunidad de la Vicaría Madre de la Eucaristía en Dresden, Alemania. Y claro, también un saludo extensivo a mi hermano reverendo César Quila en Oviedo, en España, y a nuestro obispo Joshua en Estados Unidos y a nuestro obispo Luis Miguel en Roma, en Italia. Y es desde aquí, desde la Vicaría María, Madre de la Eucaristía, que vamos a abrir estos espacios para toda nuestra comunidad y para toda nuestra comunión anglicana ortodoxa a nivel de habla hispana, estos coloquios de teología. Porque la pregunta es fundamental y es si la teología hoy es pertinente dentro del mundo contemporáneo. Vamos a analizar dentro de nuestra experiencia teológica cómo el ser humano hoy se sigue haciendo esas preguntas existenciales que son vitales para su arraigo en la historia y en el tiempo. Y cómo la teología, nosotros, los que hacemos teología, los teólogos y las teólogas, tenemos algo que decir. Quiero presentarme, soy el reverendo Jairo Antonio Popó Vallecilla, soy colombiano, caleño, pero actualmente presto mi servicio dentro de la comunidad anglicana ortodoxa en Alemania, en la Vicaría María, Madre de la Eucaristía. Soy magíster en ciencias de las religiones, teólogo y filósofo. Y desde mi acción pastoral dentro de la reflexión teológica, se abren estos espacios para compartir con todos ustedes el resultado, el análisis y la experiencia del quehacer teológico para todos, para nuestra comunidad de creyentes y también para todas las personas que tienen esa inquietud de conocer, dar razón de su fe y también de hacer ese ejercicio hermenéutico de la revelación frente a las situaciones que nos llegan día a día en nuestra realidad. Comparto con ustedes dos momentos importantes dentro de la comunión anglicana ortodoxa y también dentro de mi quehacer como reverendo dentro del anglicanismo. La primera foto vemos a todos nuestros obispos en una plenaria con el Papa Francisco. Esto ya nos orienta a nuestro enfoque teológico, un enfoque abierto al diálogo, abierto a caminar juntos, abierto a interpretar las escrituras, la tradición y el magisterio en comunión con nuestros hermanos cristianos, desde diferentes perspectivas de la vivencia de la fe. Aquí nosotros estamos llamados a vivir esta revelación que nos hace Dios de manera gratuita en medio de la comunidad de creyentes, para que juntos comencemos a construir un mundo mejor. Y es desde aquí, desde la comunión de todos los que somos bautizados, que comenzamos a construir un mundo mejor. Nosotros, los anglicanos ortodoxos, estamos siempre caminando de la mano de nuestros hermanos cristianos y también de nuestros hermanos que profesan y tienen otras religiones. Es dentro del ambiente ecuménico y dentro del ambiente de la relación interreligiosa que hacemos vital y presente nuestro ejercicio teológico, respetando siempre ese mandato de llevar el Evangelio a todos y de entrar en comunión y en conversación y contacto con toda la humanidad que tiene como centro la paz, la concordia y la construcción
de la justicia, de la búsqueda de la verdad. No podemos hacer teología por fuera de nuestro contexto. Tampoco la teología es un manual de apologética. Lamentablemente, dentro del mundo del Internet donde yo me muevo, desde la ciberteología, que es mi espacio particular dentro de la reflexión teológica académica, vemos últimamente cómo ha ido creciendo todo este ambiente de controversia y de una malentendida apologética. Lamentablemente, cualquiera que tiene la posibilidad de compartir su experiencia de fe se autodenomina teólogo o apologeta y lamentablemente hacen un mal ejercicio de poder establecer estos puentes de comunicación donde desde nuestra experiencia eclesial, teniendo como base la tradición, las sagradas escrituras y el ejercicio de la razón, buscar espacios de construcción, de diálogo fraterno, teniendo como centro el amor, la fraternidad y la fe. Por eso, lo que hoy queremos compartir desde nuestra Vicaría María, Madre de la Eucaristía, es un espacio de reflexión frente al quehacer de la teología. Y esto parte desde también la característica importante que debe tener todo teólogo. Y aquí comparto una foto de mi ordenación diaconal el año pasado. Ya hace más de un año que fui ordenado diácono y ya estoy a puertas de la ordenación presbiteral. Por eso el teólogo también es una persona de fe, un hombre y una mujer de fe, que utiliza la razón para dar razón de lo que ya ha creído. La teología es un segundo momento. La teología es una consecuencia de ese primer momento que hemos tenido con Dios, ese encuentro con el resucitado, ese encuentro con lo trascendente. Hacer teología es también posicionarnos frente a las realidades humanas. Para que la teología hoy sea pertinente, tiene que estar mirando estos contextos que se nos presentan de manera dramática. Y en medio de lo dramático de nuestra realidad, el teólogo y la teóloga, como vamos a ver en este coloquio, tienen que ser hermeneutas, los que interpretan la Sagrada Escritura para buscar respuestas a esas preguntas que se hace el hombre y la mujer contemporáneos en un momento específico de su historia frente a las situaciones contingentes. Si el quehacer de la teología no une tradición, magisterio, sagradas escrituras con la realidad del pueblo creyente, hay una ruptura y nos lleva a que la teología solo quede encerrada en unos aparatos académicos, en unos aparatos que la alejan de la realidad de lo eclesial, de lo pastoral y de la encarnación. Nuestro quehacer como teólogos y teólogas tiene que llevarnos a una sensibilidad mayor de las realidades eclesiales, una sensibilidad mayor de las realidades del pueblo que camina y una sensibilidad mayor a nuestra espiritualidad, tanto personal como colectiva. Y vamos a indagar un poco sobre el origen de la palabra teología. Un dato importante es que la palabra teología no la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. La teología es una palabra que nace dentro del mundo griego para determinar dos situaciones, dos acciones. En Platón la podemos encontrar cuando él hace referencia a esas personas que hablan sobre los dioses, que hablan sobre los mitos. Y en Aristóteles
también encontramos ya un poco más evolucionado el término a esa labor de poder pensar todo lo que queda por fuera de la materia. Teos, teos, Dios. Logos, logos, palabra o tratado. Teología se puede interpretar en dos vías teniendo esta etimología que se une en una sola palabra. Como palabra de Dios o como palabra sobre Dios. En la primera definición, palabra de Dios es esa revelación, la palabra que se nos es dada para nuestra salvación. Es Dios que se desborda en su amor infinito y nos da desde su palabra toda la realidad y nos muestra su camino en Jesús encarnado para nuestra salvación. Es la palabra de Dios que llega a nuestros oídos, que nos desborda y que nos abre el camino de la vida eterna. Y también palabra sobre Dios. Es nuestra respuesta a la revelación. Es nuestro quehacer humano desde nuestras limitaciones humanas, históricas, culturales, paradigmáticas que tenemos para acercarnos a lo revelado. Esta palabra que construimos sobre Dios es una palabra limitada. La teología como disciplina es una disciplina contingente. Nunca podrá dar la última palabra sobre Dios, porque Dios se nos revela, pero al mismo tiempo se mantiene misterioso. Es un misterio que está allí y que nos acercamos desde la razón, desde los sacramentos, desde la comunidad de creyentes y que se nos ha revelado plenamente en Jesús y que también al mismo tiempo en su resurrección nos abre al misterio de la trascendente. El teólogo es el que utilizando su razón, su momento histórico, su realidad personal y su participación eclesial hace hermenéutica de las sagradas escrituras, de la tradición y del magisterio para poder brindar una respuesta a las preguntas existenciales del ser, de la comunidad y de la iglesia que cree. Un teólogo tiene que tener dos grandes fuentes. Primero, participar de una comunidad de fe, la fuente de la experiencia, la fuente del contacto con las personas que van caminando a través de los ejercicios espirituales, de la pastoral y de los sacramentos hacia ese camino de salvación. También el teólogo tiene otra fuente, que es la fuente de la fe, la fuente espiritual. Un teólogo y una teóloga tienen que estar alimentándose constantemente de las sagradas escrituras, de la experiencia sacramental y de la experiencia eclesial. Y transversalmente hay otra vía importante, otro pilar para el teólogo, que es la razón. El teólogo no puede ser como, a veces hablo con un amigo teólogo, un colega teólogo protestante, que cuando hacemos nuestras reuniones siempre llegamos a la conclusión que un buen teólogo no puede ser una persona que repite unas premisas aprendidas de memoria, que repite lo que dice el teólogo de turno, que repite lo que dice un texto bíblico que ha aprendido sin trascender y sin analizar, o que repite una premisa de su líder. No, el teólogo debe tener de manera transversal, uniendo sagradas escrituras, tradición y magisterio, su ejercicio racional, haciendo las preguntas que lleven a la teología a lugares que hoy debe de habitar, a lugares que no estaban contemplados ni en la experiencia vital de Jesús, ni
en el contexto vital del desarrollo de los primeros padres de la Iglesia y mucho menos en los primeros concilios. Por eso, siempre el teólogo tiene que estar con esa aptitud de estar indagando, de estar curioso y de estar preguntando y llevando ese ejercicio hermenéutico a los lugares que hoy se nos presentan como novedosos. Las ciencias, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los avances en la medicina, las nuevas formas de entendernos como cultura, la economía, la política. Es allí donde hoy el teólogo tiene un lugar, pero para que esta acción teológica sea pertinente, el teólogo tiene que llegar con humildad, con capacidad de establecer puentes y con la certeza de que va a encontrar también posibilidades de aprendizaje, de conocer nuevos contextos y de poder integrar culturas, formas, pensamientos y experiencias a su quehacer teológico. Por eso, este estudio de Dios, que es la teología, nos lleva a esas dos dimensiones, a escuchar la palabra, como decía el teólogo Karl Rahner, a ser oyentes de la palabra y también a ejercitar una acción práctica en los contextos. Y aquí podríamos también traer a nuestra mesa al teólogo recientemente fallecido, el teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, que define a la teología como el ejercicio práctico de la experiencia que se ha tenido con la palabra. Es el quehacer hermenéutico práctico de la experiencia de la revelación. Esa es la teología. La teología que hoy también, desde el sínodo de la sinodalidad, nos está llamando a que busquemos una refundación de las estrategias, metodologías y formas que se ha venido haciendo teología hasta el momento. Y ese llamado nos lo hace a toda la comunidad de creyentes cristianos y es pertinente también para nosotros los anglicanos, porque dentro de nuestro anglicanismo también debemos abrir las puertas para que comencemos a entrar en diálogo con estas nuevas formas, culturas y experiencias vitales de los creyentes, para que nuestra palabra, que es la palabra de Dios, pueda decir algo a las nuevas sociedades, a las nuevas comunidades y que podamos entre todos ir caminando y ir llevando una voz de esperanza a las nuevas problemáticas que se nos avecinan. La problemática medioambiental, la problemática económica, la problemática cultural, las problemáticas que desbordan a los pueblos y los llevan lamentablemente a las guerras. Y es allí donde nosotros, teólogas y teólogos, debemos prepararnos para llevar un mensaje de esperanza, de fraternidad y de amor. La teología es ese esfuerzo de comprender racional y sistemáticamente las verdades divinas. Y aquí es importante también hacer ese llamado a que dentro de los espacios de formación teológica se vayan integrando mucho más el estudio de las historias de las religiones. Dentro del desarrollo de mi maestría en ciencias de las religiones, el profesor Juan José Tamayo siempre nos decía que para que la teología hoy sea pertinente y pueda dar respuestas a las preguntas del siglo XXI, debemos también acercarnos a conocer el nacimiento y el desarrollo de las demás religiones. Es abiertos al conocimiento histórico de las religiones que podemos también dar una respuesta a las comunidades multiculturales y multireligiosas que hoy habitan en nuestros territorios. Lamentablemente, observo en muchas facultades de teología que el estudio histórico de las religiones no entra dentro de sus pénsuls,
No entra a analizar el aporte de filósofos de las religiones, historiadores de las religiones, antropólogos de las religiones, como el caso de Mircea de Eliade, Fraser, entre otros, que son fundamentales para que entendamos cómo desde el inicio de la sociedad humana ha estado vinculado al hecho religioso. A veces dentro del cristianismo tenemos esa tendencia de pensar que la única teología válida es la teología que nace dentro de nuestros esquemas históricos de tradición cristiana. Y no, hay que también conocer las fuentes de lo que nos permite creer, las fuentes históricas de la evolución, de cómo las culturas han ido integrando la experiencia religiosa. Porque nuestra cultura judeocristiana también bebe de esas experiencias espirituales, de esas experiencias trascendentes de los pueblos y culturas subyacentes en el nacimiento del judeocristianismo. Y nosotros, los teólogos y teólogas del siglo XXI, debemos conocer los grandes aportes. Especialmente, y uno de mis historiadores de la filosofía preferidos, Mircea de Eliade. Y les recomiendo a todos acercarse a su obra, especialmente al Tratado de Historia de las Religiones y a su libro, muy conocido, muy popular, pero que lamentablemente en la Facultad de Teología no lo presentan, un libro muy pequeño que es un clásico que se llama Lo Sagrado y lo Profano, de Mircea de Eliade. Se los recomiendo. Y estas verdades divinas tienen un impacto también en nuestra construcción como sociedad. Por eso es importante conocer esas raíces, esas fuentes del humus religioso. Nuestra disciplina también debe de explorar la relación entre Dios, la humanidad y el mundo. No podemos hablar de teología cuando solo nos quedamos en una visión espiritualista de la disciplina. Nuestra disciplina teológica nos tiene que lanzar al mundo. Un teólogo, una teóloga, una facultad de teología debe tener también una puerta abierta para entrar en contacto con las realidades de la humanidad. No podemos seguir pensando a un teólogo y a una teóloga apoltronados en su escritorio dentro de una facultad de teología al límite de las realidades del pueblo sufriente que está cerca a las puertas de la universidad. Muchas veces nos encerramos en unos círculos de prepotencia que no nos permiten observar, entrar en las realidades que están lacerando a nuestra comunidad. Por eso hoy el llamado a una teología, como dice también el Papa Francisco, a una teología en salida. El teólogo debe también tener una práctica pastoral. Cuando el teólogo solo se limita a impartir unas clases dentro de una facultad de teología, a ir alimentando su ego título tras título, va perdiendo esa capacidad de mirar al que sufre. Y su teología se va volviendo irrelevante, llena de conceptos y de palabras rebuscadas que al creyente no dice nada. Y la tragedia se ve cuando los nuevos teólogos graduados no encuentran un espacio vital para poder desarrollar su labor, para poder enfrentar su día a día y para poder ser pertinentes a su comunidad de fe. Porque ha caído en la trampa del egocentrismo teológico, del egocentrismo académico y no ha sido preparado para ser pertinente en la praxis del día a día del pueblo creyente. El teólogo y la teóloga deben de nivelar el conocimiento académico con la praxis pastoral. Cuando el teólogo solo se limita a repetir, su teología es inadecuada.
Cuando un teólogo solo estudia teología para apoltronarse en una cátedra, esa teología es caduca. Pero cuando el teólogo utiliza las herramientas que tiene del conocimiento, de la sistemática y del el patrocinio que le da y el trampolín que le permite una facultad de teología para insertarse en las necesidades del pueblo creyente y desde allí brindar una voz de esperanza, de amor y de concordia, es un excelente teólogo y esa teología sí está hablando al mundo moderno. San Agustín define la teología como la razón de la fe. Nosotros los teólogos y teólogas debemos utilizar nuestra fe y una fe que está en comunicación con la razón. Por eso la razón y la fe van de la mano dentro de nuestro quehacer. A veces pensamos que los teólogos solo estamos arrodillados en un sagrario sin utilizar nuestra razón y que creemos en unas fantasías mitológicas que no se sustentan con la lógica de la racionalidad. Y no, ya desde San Agustín vemos que la razón es fundamental. ¿Y cómo se integra esa razón? ¿Cómo se va alimentando esa razón para poder explicar nuestra fe? Con los estudios de las ciencias alternativas que tiene la teología para alimentar todo este bagaje racional. Esas otras fuentes de la teología son la filosofía, la antropología, ya lo decíamos, la filosofía de las religiones, las ciencias, la tecnología, la medicina. Un teólogo que se abre a la exploración de estas otras ciencias está alimentando la razón para poder explicar su fe. También Santo Tomás de Aquino nos dice que la teología es la ciencia de Dios, en que la razón y la fe trabajan en armonía. Debemos de construir esa imagen de que la fe está alejada de la razón. No, esa es una caricatura de la teología, que lamentablemente causa mucho dolor y que elimina de manera inmediata al teólogo de espacios pertinentes donde debería estar aportando con su conocimiento. Ya decíamos al principio de este coloquio que para poder entrar en contacto con la comunidad contemporánea, el teólogo debe de estar pendiente de la realidad. Y cuando se está pendiente de la realidad, la teología tiene tres lugares fundamentales para realizar su acción. Primero, la universidad. Segundo, la iglesia. Y tercero, la comunidad. Dentro de la universidad, sabemos que existen en algunas universidades la facultad de teología y hay toda una construcción académica, un lugar y una oferta académica que certifica a las personas que cumplen hasta el final con una tesis, con unas evaluaciones, su saber racional de la disciplina. Y allí existen los profesores, los decanos, los coordinadores de la facultad de teología. Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia también existe el quehacer del teólogo, que como esta acción que estamos haciendo desde aquí, desde la Vicaría María, Madre de la Eucaristía, desde Alemania, abrir espacios de formación académica de calidad para las personas que pertenecen a nuestra iglesia. Y dentro de la comunidad, cada día se abren también más espacios para que dentro de la bioética, la ética, inclusive dentro de el desarrollo de la inteligencia artificial, haya un aporte de la teología. Pero esto se concretiza teniendo en cuenta tres aspectos importantes. Primero, la calidad de la formación integral del teólogo. Un teólogo que pueda estar al nivel de las demás disciplinas para que pueda participar en mesas
interdisciplinarias y evitar esa forma que hoy se vive el compartir de la teología solo en coloquios endogámicos, donde solo entre las mismas facultades de teología, entre los mismos profesores de teología, entre los mismos estudiantes de teología, semestre a semestre, se reúnen. Es algo importante dentro de la academia, pero esas mesas hoy se deben de abrir para que compartan ese conocimiento frente a otras formas de religiosidad, a otras perspectivas cristianas y a otras formas de vivir lo trascendente. Los coloquios universitarios de teología es una buena oportunidad no solo para vender matrículas para las universidades o para ofrecer sus programas. Los coloquios de teología también son un buen lugar para mostrar la acción y la pertinencia de la teología frente al mundo moderno. El otro lugar, la iglesia, abrir espacios para que los teólogos puedan tener un trabajo digno con su salario dentro de las iglesias. Y aquí el Papa Francisco también, dentro de las conclusiones del sínodo de la sinodalidad, está pidiendo que se integren a los laicos formados en la pastoral. Y esta integración no solo puede ser de trabajo voluntario, sino que dentro de las organizaciones, los planes de pastoral, sacar un rubro para tener contratados a teólogas y teólogos laicos dentro de nuestras iglesias y en la comunidad. Si vamos dándole un nivel a nuestro quehacer teológico, quitarnos el miedo de salir afuera e interactuar en condiciones, la sociedad nos abrirá el espacio para participar en sus mesas. Evidentemente, los medios de comunicación social y estos atravesados por las nuevas tecnologías es un espacio ideal para compartir nuestra teología, para compartir nuestro quehacer y para que conozcan nuestra disciplina. Y que no sea llenado ese hueco por pseudoteólogos, pseudofilósofos y pseudoapologetas que tanto proliferan en el mundo digital. El propósito académico de la teología tiene que estar enmarcado en dar las herramientas necesarias, sistemáticas, cognitivas, pedagógicas y también la integración del conocimiento de las Sagradas Escrituras, del magisterio y de la tradición para que el teólogo, dentro de su uso libre de la razón, pueda comenzar a hacer teología. No puede ser que dentro de una facultad no se permita disentir. No puede ser que dentro de una facultad de teología no se permita el entrar a estudiantes de otras denominaciones religiosas. Eso tiene que ser parte ya de un pasado. Hoy, dentro de las facultades de teología, se debe de vivir un ambiente ecuménico, interreligioso y que posibilite el disenso, la crítica académica para poder llegar a esos lugares donde la realidad pide que la teología haga su aporte. La teología, al ser una disciplina académica, busca responder a las preguntas últimas de la existencia y estas preguntas existenciales siempre permanecen dentro de la comunidad. Y los creyentes cada día se preguntan cómo la teología va iluminando sus realidades. Y ese quehacer debe de ser ejercitado ya dentro de las facultades de teología, no solo limitarse a leer un documento o que a los estudiantes solo repitan como loros lo que acaba de impartir el profesor. No. El quehacer del profesor de teología dentro de una facultad es motivar al estudiante a la investigación, a la crítica y a la creatividad, para poder también dar respuesta a esas preguntas sobre la moral, sobre el sentido de la vida. Y
a lo que es esencial en un mundo donde las cuestiones existenciales siguen siendo relevantes. ¿Y cuáles serían esos objetivos de la teología en la academia? Fomentar una comprensión profunda de la revelación, de los textos sagrados, de las tradiciones y experiencias religiosas. Es muy importante que todo el tiempo que uno invierte dentro de la formación teológica, que en promedio es entre 4 a 5 años, podamos tener esos laboratorios racionales de discusión y de construcción del conocimiento, teniendo como base la revelación, las sagradas escrituras, las tradiciones y las experiencias religiosas. Y aquí se nos abre un abanico para indagar desde diferentes caminos esas experiencias religiosas que cohabitan en el territorio donde estudiamos. Diferentes perspectivas, diferentes denominaciones religiosas y diferentes formas de vivir lo espiritual. Siendo la teología un segundo momento, debe de integrar también estas formas de religiosidad y no olvidar dentro del cristianismo, que es bastante grande, la religiosidad popular. A veces en la facultad de teología ven con un poco de reserva todos esos aportes de la religiosidad popular, que son esa fuerza que está allí en el pueblo creyente. También la teología académica debe facilitar el diálogo entre la fe y la razón, lo que veníamos hablando, cómo esa fe, esa religiosidad del individuo y de la comunidad tiene que irse fortaleciendo, tiene que ir madurando con unos fundamentos de la razón. Debemos pasar de la fe del carbonero a la fe adulta. Y en medio está la labor del teólogo, porque es él el que se ha formado y es él el que tiene las herramientas pedagógicas para ir llevando a la persona que ya ha tenido ese encuentro con lo trascendente para poder tener elementos para dar razón de su fe. Porque la fe no es creer en algo ilógico, no, es desde la fe que ilumina la razón y la razón que ilumina a la fe, donde nosotros desarrollamos nuestro quehacer teológico. También otro aspecto importante de la teología académica es contribuir a la formación de líderes éticos y espirituales. La pregunta es si verdaderamente dentro de las facultades de teología se está dando importancia a que los estudiantes al finalizar deben ser líderes en sus comunidades, que tendrán como característica la ética y la espiritualidad. Porque es allí, en medio de una comunidad, ya no lo decía Leonardo Boff en su libro clásico, Iglesia, Carisma y Poder, que el teólogo tiene como lugar preferencial la iglesia, su comunidad de base. Un teólogo sin una comunidad de base a la cual pertenezca es un teólogo que está desarraigado. Por eso ya ahí, en ese mismo libro, Leonardo Boff nos invita a que vivamos una teología encarnada en las realidades del pueblo que sufre. Y ese pueblo que sufre, ese pueblo de los pobres, es un pueblo que es preferencial entre las necesidades del quehacer de la teología. Y ese pueblo pobre es escogido por Jesús porque es en Él donde se encarna. Es en Él donde podemos nosotros orientar nuestra misión para que de manera conjunta ayudemos a su liberación. Y aquí las perspectivas del Concilio Vaticano II sobre la teología nos ayudan a que, siguiendo estas propuestas de mirar desde la realidad, desde el tiempo y desde el contexto de la comunidad de creyentes, ese quehacer hermenéutico de la teología para brindar esperanza,
para brindar esas posibilidades de vida en medio de la muerte. El Concilio Vaticano II nos va a dar estas herramientas para hacer de la teología una disciplina que tiene esa conexión entre lo espiritual y lo práctico. El Concilio Vaticano II subrayó la importancia de la teología como un puente entre la fe y el mundo moderno. Y aquí vemos en algunos documentos claves como en Dei Verbum, cómo nos dice que Dios se revela al hombre en su palabra y que esta revelación se transmite en la Sagrada Escritura y la tradición. Aquí ya vemos las fuentes de la teología, la Sagrada Escritura y la tradición. Son dos fuentes que el teólogo debe de tener en su mochila cada vez que comience a realizar su quehacer teológico. También en Gaudium et Spes nos dice que todos los teólogos estamos invitados a dialogar con el mundo contemporáneo. Un teólogo que hoy no tenga en su escritorio el periódico y la Biblia es un teólogo desfasado. Hacemos nuestro quehacer teológico siempre en un contexto. Pensarnos que el teólogo se puede abstraer totalmente de un contexto es pensarnos ya una teología muerta. En Gaudium et Spes se nos hace un llamado a identificar los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos se nos presentan cada día cuando entramos en contacto con la comunidad de creyentes, cuando participamos como teólogos de manera activa en las comunidades de base, cuando tenemos contacto allí con el sufrimiento de nuestra iglesia. Un teólogo que solo se quede dictando clases es un teólogo que no ha podido identificar el llamado que hace el Concilio Vaticano II, el Papa Francisco y el Sínodo de la sinodalidad a salir, a estar en constante movimiento de salida y a caminar juntos. Por eso, desde aquí, desde nuestra comunidad anglicana ortodoxa y desde nuestra comunión, siempre estamos atentos a los signos de los tiempos y desde las realidades de nuestras comunidades de base, llevar la palabra de Dios, interpretando, actualizando y encarnando el mensaje de liberación. Y claro, nuestra fuente principal son las Sagradas Escrituras. Un teólogo que no conozca las Sagradas Escrituras es un teólogo que está recitando algo que no tiene el fundamento principal de la revelación. Y aquí, conocer las Sagradas Escrituras no es recitar versículos de la Biblia de manera memorística y sin ningún tipo de conexión ni reflexión. A veces nosotros vamos endiosando a personas que se conocen la Biblia de memoria, que recitan versículos de memoria y creemos que eso es hacer teología. No, evidentemente el conocer la palabra, el de memorizar algunos versículos es importante, pero conocer la palabra es que esa palabra se haga vida, es tener el tiempo de meditar la palabra y en ella ir descubriendo el tesoro para iluminar nuestra realidad. Y el conocimiento de las Sagradas Escrituras nos permiten entender al pecador, nos permiten entender la necesidad del que sufre y nos permite denunciar la injusticia y nos permite anunciar la verdad. La teología cristiana se fundamenta en las Sagradas Escrituras, que presentan las enseñanzas clave sobre el conocimiento de Dios, la fe y la vida en Cristo. Y también aquí, para el teólogo cristiano, es importante también conocer las otras revelaciones que hacen parte de otras denominaciones religiosas, para que pueda entrar en contacto en esas mesas interreligiosas, acercarse al conocimiento del Islam,
acercarse al conocimiento del libro de los budistas, acercarse al conocimiento de los libros del confucianismo, acercarse a la historia de las religiones es importante también para darle valor a nuestra fe y para poder entrar en comunicación con las demás religiones. Un teólogo del siglo XXI no se puede entender si no conoce o tiene un acercamiento a las demás religiones. Y dentro del diálogo ecuménico a las demás denominaciones históricas del cristianismo, por ejemplo, al luteranismo, en este caso al anglicanismo, también al calvinismo y al movimiento pentecostal. Debemos de conocer de manera general todas las denominaciones religiosas para poder estar con las herramientas necesarias y acercarnos al pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios nos vamos a encontrar con estas realidades y el teólogo debe de tener las herramientas necesarias para establecer puentes y diálogo. Vemos cómo en 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. También nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos dos textos vemos cómo también dentro de las Sagradas Escrituras se nos pide que profundicemos en ella para que saquemos ese mensaje que nos exhorta a tener una buena vida. Como ya decían los filósofos estoicos y también el gran filósofo Sócrates, el objetivo del filósofo es poder reflexionar sobre el quehacer de una buena vida. También dentro de las Sagradas Escrituras, al acercarnos a ella, nos debe llevar a que orientemos nuestra vida a su plenitud, tanto nuestra vida personal como nuestra vida comunitaria. Es dentro de las Sagradas Escrituras que también encontramos esa orientación sacramental y eclesial, pero sin olvidar también todo el bagaje teológico que nos han regalado los padres de la Iglesia, la tradición y el magisterio. También vemos aquí en Juan 8:32 que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad que conocemos desde nuestra reflexión teológica y desde nuestra definición religiosa, tenemos ese llamado de compartirla en el diálogo, compartirla con nuestros hermanos creyentes y no creyentes. Esa es nuestra llamada misionera. Y es allí compartiendo lo que tenemos desde la humildad, no desde la obligación ni desde el proselitismo, sino compartiendo desde nuestras acciones vitales y siempre compartiendo la esperanza, la alegría y el amor, donde hacemos transparente el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que el teólogo se vea en medio de su comunidad como un ser que va compartiendo la caridad, que va haciendo práctica la esperanza y que sus relaciones se establecen en el amor y en el dar. Es allí donde el quehacer de la teología se encarna, no desde los escritorios fríos de una facultad de teología. La teología, en su búsqueda de la verdad, nos invita a una libertad espiritual y moral. Y también nos llama a una liberación del pecado estructural. El aporte aquí de la teología de la liberación es muy importante. Y creo que voy a dejar esta clase al día de hoy aquí y en la próxima vamos a analizar cómo desde la teología de la liberación se nos brindan también herramientas para contextualizar el quehacer de la teología en nuestros contextos y que yo considero que es fundamental para que la teología tenga
un ayornamiento y que sea pertinente y que pueda entrar en diálogo con el mundo contemporáneo, que podamos ver a teólogos en los medios de comunicación y no siempre los mismos que ya tienen acuerdos económicos y de conveniencia, no, a nuevos teólogos, a nuevas teólogas que participan de nuevos espacios y que también tanto la iglesia como las facultades y los espacios donde se comparte el saber abran y den oportunidad a nuevos teólogos y teólogas. Con esto hoy terminamos esta clase desde aquí, desde la Vicaría María, Madre de la Eucaristía, y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y para el próximo encuentro, el tema será el aporte de la teología de la liberación para la pertinencia del quehacer del teólogo. Hasta pronto.